Buenas tardes, buenos días a toda la audiencia del tiempo.com que nos acompaña en el Hangout del tiempo.com. Hoy vamos a manejar una temática, un debate, tenemos unos invitados sobre si las uniones del mismo sexo deben llamarse matrimonio o conservar el nombre de unión marital de hecho como actualmente está. Quisiera darle la palabra a Juan Carlos Lancheros. Doctor, los alcances legales, usted ya nos ha explicado un poco la diferencia, pero Eliana pone otros puntos, sobre todo en materia de pasaportes y en materia migratoria y a nivel internacional, cómo está en el país, cómo se ha avanzado y, bueno, qué decir frente al hecho de que sea matrimonio, doctor Lancheros. Sí, mire, digamos que lo que nosotros estamos viendo en este momento, si uno lo toma con alguna perspectiva y no tan en caliente, es una protección progresiva de los derechos de las parejas del mismo sexo. En eso estamos. Y el debate en materia de matrimonio, digamos, tiene dos consecuencias claves. La primera es, como lo decía la persona que hablaba en nombre de Colombia Diversa, básicamente la equiparación de esas uniones solemnes con el matrimonio, y eso tiene un efecto fundamental en el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ese es como el primer punto. Es decir, que cuando ellos presenten su registro civil y aparezca claramente o que están casados o que no lo están, pero si aparece señalada la columnita o el cuadrito que dice unión solemne, pues automáticamente la persona que dé ese registro se da cuenta pues que esa persona es homosexual, sea gay o sea lesbiano, lo que sea. Y el segundo punto, que es tal vez el más polémico, es que detrás del tema del matrimonio lo que va es la discusión sobre la posibilidad de adopción. Y entonces, yo creo que tal vez el problema fundamental es que queremos mezclar en una sola bolsa los dos temas y son dos temas distintos. Porque, y simplemente para dejar de lado el tema de la adopción, el Estado colombiano puede dar en adopción a un menor, pero no se lo puede dar a cualquiera. Es decir, tiene que la persona que lo va a adoptar presentar unos exámenes, pasar cierto tipo, digamos, tener cierto tipo de condiciones físicas, económicas, morales, psicológicas para que eso ocurra. Y ahí hay una discusión sobre si la particular tendencia sexual de una de esas personas puede hacer que esa persona sea inelegible para adoptar. Y, digamos, el debate en este punto concreto se centra en dos aspectos. O estamos desde la perspectiva de quienes adoptan, si tienen efectivamente un derecho constitucional a adoptar, que la Corte ha dicho, pues en términos generales, que no, o por el otro, en el derecho de los niños, de si efectivamente pueden, ellos tienen el derecho a ser adoptados por un hombre y una mujer, por un hombre o por una mujer, y no por dos hombres o por dos mujeres. Y ahí, digamos, ese es el debate. En lo que tiene que ver con lo primero, efectivamente la Corte Constitucional dijo que había un déficit de protección y dijo, al amparo de la propia Constitución, que debía haber sido o que debe ser el legislador el que tome esa decisión. El problema es que en este momento digamos, la ley no lo define de manera clara, es decir, no toca el tema, porque el momento que fue redactada la norma, estamos hablando de 120, 130 años, ese tema estaba por fuera de discusión. Y por otro lado, el Congreso de la República actualmente no ha querido regularlo porque eso tiene unos efectos políticos muy importantes en materia electoral. Entonces, la pregunta, digamos, se resuelve de dos maneras. Si el legislador no toma la decisión de regularlo, ¿quién debe hacerlo? Dos, debe permitir la Corte Constitucional que ante ese vacío de regulación debe tutelar y debe proteger los derechos fundamentales, porque el punto clave aquí al final termina siendo en que cualquier regulación que haga el legislador que no termine equiparando las uniones solemnes con el matrimonio, terminan siendo, digamos, un trato discriminatorio en contra de las parejas LGTBI. Y eso, digamos, es difícilmente se cae, porque siempre va a haber una diferenciación que la propia Constitución no garantiza. Ahora, de hecho, la propia Constitución, ese es un punto importante, si bien establece que el matrimonio es entre hombre y mujer, no prohíbe que pueda ser entre dos hombres y dos mujeres, con lo cual lo que hace la Corte Constitucional es decirle, hombre, legislador, este tema no está legislado, legisle.
y ahí estamos como en esa sin salida. La preocupación final en este tema es muy sencilla, es si el legislador no lo hace, pone a a la propia Corte Constitucional a tomar una decisión que la va a terminar haciendo más vulnerable, fundamentalmente porque, a diferencia del Congreso, la Corte Constitucional no tiene esa legitimación directa, tan directa, que sí tiene el Parlamento colombiano del pueblo. Y esto, digamos, la pone en un estado de vulnerabilidad muy alto, y yo creo que con eso no le estamos haciendo ningún favor al país. Está entonces la Corte obligada un poco a legislar frente al matrimonio. Quería contarles un dato. Ayer la Superintendencia de Notariado emitía unos porcentajes sobre uniones maritales. Dice que en un 39.5% se incrementaron. Eso quiere decir también que los colombianos cada vez más están atendiendo a las notarías. Sé también que hay una preocupación entre los jueces y notarios frente a qué hacer cuando es una pareja del mismo sexo que llega a registrar y se presentan inconvenientes como el que tuvo Luis Felipe. Sabemos que también la adopción es un tema que va en juego, pero quería volver con Javier Suárez para que contestara un poco lo que hasta ahora se ha planteado. Y bueno, también vamos camino a la adopción, la Corte tiene que legislar al respecto. Javier, ¿qué pueden decir desde la Fundación? Perfecto. Yo quisiera decir que estoy totalmente en desacuerdo con el doctor Juan Carlos Lancheros cuando dice que el tema del matrimonio es uno y el tema de la adopción es otro, que son como dos asuntos de dos costales diferentes. No es cierto, doctor Juan Carlos. Es claro que si dos hombres son declarados en matrimonio civil, automáticamente se les está reconociendo como un núcleo familiar en todo el sentido jurídico. En tanto que un hombre no le puede engendrar un hijo a otro hombre por vía natural sexual, pues tendrán que darle la adopción para poder constituir el núcleo familiar. Luego sí tiene una consecuencia directa el matrimonio, que es la de inmediato la adopción. Ya de hecho la están pretendiendo lograr las personas de sexo solo por el simple hecho de que la Corte, en la parte motivada de la sentencia C577 del año 2011, dijo que las parejas del mismo sexo constituían núcleo familiar, que más exactamente es una frase de la magistrada María Victoria Calle. Y entonces están apelando a esa frase para decir que un niño tiene derecho a una familia, que los homosexuales son familia y que hay que darle la adopción. Luego hay que cerrar todas las posibilidades al matrimonio para parejas del mismo sexo, porque hay que cerrarle todas las posibilidades a que los niños puedan ser adoptados por parejas homosexuales. ¿Y por qué hay que cerrarle esa posibilidad a las parejas homosexuales? Porque no son idóneas para adoptar. A mí no me da miedo decir que no es discriminación, sencillamente es decir las cosas con claridad como son. Hay que desmontar ese mentiroso argumento de que es discriminación y homofobia negarle a las parejas homosexuales el matrimonio, sencillamente porque es que el matrimonio está hecho es para un hombre y una mujer. Por miles de años en las generaciones ha sido así, y en los países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual ya están saltando a la vista las consecuencias. El doctor Paul Sullins, acá en Estados Unidos, con quien ya tuve la oportunidad de intercambiar unos correos ahora que estoy acá, produjo una investigación muy importante ahora para finalizar el mes de febrero de este año 2015, en el que da la cuenta de que las parejas homosexuales, cuando se han en algunos países aprobado el matrimonio, han producido escandalosas cifras de inestabilidad afectiva, no pasan de 3 años. Me preocupa que un niño sea adoptado en el lapso de 3 años y después quede al limbo porque la pareja homosexual no tiene estabilidad. El señor Rodríguez nos puede contar, porque usted debe tener muchísimos amigos homosexuales, de que las parejas homosexuales cambian rapidísimamente de pareja precisamente porque una de las grandes debilidades psicoafectivas del homosexual es el estar interactuando por la atracción física con muchísimos hombres de su misma tendencia homosexual. Javier, gracias, Javier. No quisiera recordar esto, pero por favor, respetamos los interlocutores. Precisamente iba a pasar la palabra a Luis Felipe, porque lo que plantea Javier es que hay una falencia de estabilidad para los menores que pudieran ser adoptados por parejas del mismo sexo. ¿Qué decirle? Bueno, pues es muy chistoso el argumento que da el señor Javier Suárez y es hasta vergonzoso,
porque entonces, ¿qué ha pasado con los niños y las niñas que viven en las calles, que han sido abandonadas por parejas heterosexuales? Lo invito también a él a que mire las cifras de cuántas parejas heterosexuales se casan y a los 2 o 3 meses se están divorciando. Entonces, ese también debería ser un argumento para que Bienestar Familiar niegue la adopción a parejas heterosexuales. Hay que decirle también que nosotros y nosotras ya existimos, que las familias del mismo sexo ya conviven. No es que con lo que vaya a hacer la Corte Constitucional, si aprueba la sentencia que busca reconocer el matrimonio civil para parejas del mismo sexo, nosotros vayamos a salir de las rocas o nos vayamos a caer del cielo. No, ya existimos. Lo que le estamos solicitando al Estado colombiano es que efectivamente nos reconozca. Hay algo también muy claro, y es que en Bienestar Familiar no existe la orientación sexual como requisito para la adopción. Es decir, si usted va a adoptar un niño, usted no lo puede hacer en pareja, que es muy diferente, pero ya existen muchas parejas en Colombia y sería muy importante mostrarle la cifra del señor Suárez sobre la cantidad de parejas que existen donde uno de los dos ha adoptado. Obviamente no lo puede hacer en pareja, pero ya lo ha hecho uno de los dos y el otro es quien está criando el niño o la niña legalmente reconocido por el Estado, ¿no? Pero lo que sí le digo al señor Suárez es que las parejas ya existimos, que convivimos, que tenemos patrimonio, que tenemos muchos intereses, que tenemos sueños, que viajamos, que hacemos muchas cosas. O sea, lo que le estamos diciendo al Estado es que nos reconozca, porque es que ya existimos. Esto no es algo que se va a crear o algo que va a surgir. Y respecto a la inestabilidad de las parejas homosexuales, yo lo invito a que vaya a los semáforos, a que miren los semáforos cuántos niños hay vendiendo, cuántos niños hay pidiendo, que son niños abandonados por parejas heterosexuales que podrían estar viviendo muy bien con parejas homosexuales. Bueno, de las cifras que, como usted indica, existen las uniones entre parejas del mismo sexo, de las que han formalizado sus uniones ante notarios, según el supernotariado, indican que el 58.5% corresponden a parejas homosexuales de sexo masculino y un 41.5% al sexo femenino. El incremento, según el supernotariado, es del 39.5% en relación con el año anterior. Lo que vemos es que efectivamente cada vez se están acercando a legalizar estas uniones, a acudir a los notarios y acudir a los jueces para que puedan legalizar algo que está pasando, como lo indica Luis Felipe. Le voy a dar la palabra a Eliana. Quiero que me cuente cómo recibe usted estas cifras. Bueno, pues estas cifras lo que evidencian es el reclamo latente de las personas y parejas del mismo sexo por lograr una protección legal que las blinde frente a las diferentes contingencias de la vida. Piensen en la adquisición de esta familia de la casa en la que van a vivir, del acceso a los servicios de salud, proteger a su compañera permanente, su compañera de vida, frente a la contingencia de una enfermedad catastrófica o de la posible muerte. Estas cifras lo que ponen sobre la mesa es la necesidad urgente de decidir sobre este tema. Como lo dice... como lo estábamos escuchando ahorita, las parejas del mismo sexo ya existen, las familias están a la espera de una decisión de la Corte que avale o no los matrimonios que ya se han celebrado. Colombia Diversa ha acompañado desde el 20 de junio del 2013, cuando se venció el plazo otorgado por la Corte Constitucional en la sentencia 577, para que se acercaran a las notarías y a los juzgados a solemnizar su vínculo. Y las cifras que tú nos estás comentando se pueden complementar con esta, y es que actualmente hay más de, digamos, acompañados por Colombia Diversa, hay más de 40 parejas que han accedido al contrato civil de matrimonio. Y otro punto, y es que detrás de todo el debate, los argumentos jurídicos que se puedan llevar a cabo ante la Corte o que se puedan llevar a cabo en los foros académicos o en estos espacios de discusión, hay que tener en cuenta que lo que está de fondo también es la posibilidad de aceptar y de permitir y de respetar que estas parejas puedan vivir su decisión autónoma y libre de consolidar una familia desde el amor.
Si uno le pregunta a una pareja heterosexual o una pareja homosexual, de esas que posiblemente acudieron ante las notarías a suscribir la unión marital de hecho o que van ante jueces a solicitar que se celebre el contrato civil de matrimonio, el por qué lo están haciendo, seguramente la respuesta que vas a obtener es única y es, pues lo hacemos porque están enamorados, porque estamos enamorados. Entonces es un tema también de consolidar la familia, de consolidar una familia desde el amor. Esa es la discusión y las cifras que tú estás revelando que aportó la Superintendencia de Notariado y Registro alerta sobre la urgencia de zanjar esta discusión, de establecer, digamos, no solamente está un caso de tutela en la Corte, realmente la Corte tiene acumulados 5 casos de parejas que acudieron ante un notario o ante un juez a casarse y tuvieron uno que sufrir las interferencias indebidas y desproporcionadas por parte de la Procuraduría General de la Nación a través de sus procuradores delegados y actualmente están en sede de revisión ante la Corte. La discusión que actualmente tiene la Corte y que será publicada o los colombianos tendremos la oportunidad de ver a través de la audiencia pública que convocó la Corte, es un debate sobre familias. Es un debate sobre familias que quisieron acceder a la protección que estableció la Constitución en torno a la familia, aquella promesa de igualdad de la Constitución del 91 y aquella decisión de la Corte, que es una decisión sólida y que es vinculante para todas las autoridades públicas y privadas, y es que las parejas heterosexuales sí constituyen familia. Y como familias que son, merecen la protección constitucional por parte no solamente de la Corte, sino también de los jueces que aplican la sentencia 577 y de los notarios que deben no solo adelantar las solicitudes de matrimonio, sino también registrar aquellos matrimonios celebrados en el exterior. Sí, en esta decisión la Corte también va a dejar claro, no sabemos en qué dirección va a tomar, si va a avalar el concepto de matrimonio o por el contrario va a decidir y dejar claro, porque lo que busca es zanjar las interpretaciones sobre esa histórica sentencia C755 de 2011. Pero quería preguntarle al doctor Lancheros, sí, las cifras dan cuenta de una necesidad manifiesta de una protección legal. ¿Qué le puede decir uno a esas parejas que todavía llegan a una notaría y el notario se niega a hacer el trámite o sufren discriminación dentro de estos recintos judiciales? El tema no es tan simple porque los notarios están sometidos o sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Notariado y Registro, y como usted lo mencionaba antes, la Procuraduría, por ejemplo, en general otras autoridades, están muy pendientes de que la Superintendencia adopte las medidas necesarias para sancionar a aquellos notarios que decidan registrar las uniones solemnes como verdaderos matrimonios. Entonces, esto está, digamos, propiciado, pues, de alguna manera por la indefinición del legislador y de la Corte Constitucional, como ya lo señalamos. Yo quisiera avanzar en un tema, y es en lo siguiente. Yo tengo la percepción de que esta discusión que estamos sosteniendo ahorita no la vamos a tener en 50 años. Y posiblemente en 40 tampoco. Y en 30, no sé, 20, 10. ¿Y por qué lo estoy planteando? Porque es como plantear ahorita una discusión nuevamente sobre los derechos de la mujer, que si tienen derecho a adquirir bienes o no, o si tienen derecho a votar. Fueron temas que fueron durante muchos años y cientos de años que estuvieron por fuera de cualquier discusión, y hoy es algo con lo cual sin lo cual no podríamos vivir. No solamente eso, sino, por ejemplo, el tema de los hijos ilegítimos, que no tenían los mismos derechos de los hijos conseguidos en un matrimonio, y hoy ya los tienen, y ya en eso no hay reversa. Y lo mismo con el tema del divorcio, que una pareja casada por lo católico no podía, digamos, separarse, o sea, hacer cesar sus vínculos legales, su unión legal, y hoy ya lo puede hacer, y es más, se puede casar nuevamente. Entonces, por lo civil me refiero.
Entonces yo creo que aquí la carga, la palabra matrimonio tiene una carga afectiva muy importante, porque así como antes esas personas que eran concebidas por fuera del matrimonio no eran tenidas como hijos, pues también hay muchas personas que creen, como se evidencia ahorita en este debate, que las personas que se unen del mismo sexo y que deciden tener una vida en común y en pareja no son matrimonio. Yo creo que el problema, a mi juicio, es semántico, por supuesto que no voy a estar, pues que seguramente el señor Javier no va a estar de acuerdo conmigo, pero realmente es de cuál es el sentido que le queremos dar a la palabra matrimonio. Yo creo que efectivamente sí tiene una carga muy emotiva, muy religiosa en muchos aspectos, y eso hace que la cosa sea tan delicada, porque obviamente tiene que ver mucho con las creencias personales que pertenecen al fuero más íntimo de cada persona. Yo pienso que efectivamente este tema es un asunto que no va a tener reversa, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, o que uno quisiera tener una unión de esas o no. La verdad es que estas personas que pertenecen a una comunidad LGTBI tienen derecho finalmente a ser reconocidas en sus uniones como verdaderos matrimonios, porque en el fondo, si usted lo mira, cualquier medida que busque que esto no sea así, va a ser considerada en el fondo como una medida discriminatoria. La Constitución, vuelvo a repetir, no dice en ningún momento, y así además lo advirtió la Corte, que las familias solamente puedan ser conformadas por hombre y por mujer. No lo dice. Y si uno parte de ahí, pues obviamente la carga emotiva tiene que disminuir. Entonces, casi que uno tendría que devolverse a lo que hace unos años escuchamos en Un Reinado de Belleza, como una profecía prácticamente de la señorita Antioquia que decía hombre con hombre y mujer con mujer. Esta es la misma discusión que estamos teniendo. Entonces, yo realmente lo que espero es que independientemente de cuál sea la posición personal, se entienda que hay otras personas que piensan diferente y que el hecho de que las personas, los demás no piensen como piensa uno no significa que estén equivocadas, no significa que existan, que uno las pueda satanizar o que las pueda condenar, sino que justamente este proceso es un ejercicio de convivencia en los que como sociedad colombiana tenemos que aprender a convivir con quienes piensan diferente. Y esto es parte de una construcción colectiva en la que estamos comprometidos todos. Javier, ya que regresó Javier Suárez, lo que plantea el doctor Lanchero es que en 50 años esta discusión va a estar superada y no vamos a tener que hablar de esto como ahora no hablamos por el voto de las mujeres y por otros derechos adquiridos. ¿Usted qué opina? ¿Qué puede vaticinar qué va a pasar en 50 años si ya hemos superado la discusión? Pues en 50 años lo que va a pasar es que desapareció el tema de los homosexuales precisamente porque el tema ha quedado definido desde ahora y es que no podrán tener el matrimonio ni podrán tener la adopción. La Corte Constitucional no es un órgano legislador, doctor Lancheros, la tutela no tiene la capacidad para regular en Colombia el matrimonio para parejas homosexuales porque sería modificar la Constitución y usted que es abogado sabe que la tutela no tiene la capacidad para modificar la Constitución y el Congreso de la República tendrá que reconocer que en Colombia hay que respetar a los homosexuales, eso es cierto, hay que recibirlos en el trabajo, también es cierto, hay que dejar que se eduquen en las universidades, claro que sí, tienen dignidad, por supuesto que sí, pero no tienen la condición de ser capacitados afectiva y psicológicamente para contraer un matrimonio y para adoptar a los niños. Esto es tanto, mire, yo quisiera con el máximo respeto, usted me dijo, señorita Ángela Mejía, una observación de que tal vez estaba siendo irrespetuoso con Luis Felipe, porque le entendí que era así, y yo no quiero pues que se me vea como que quiero irrespetar absolutamente a nadie, y Luis Felipe si se sintió pronto irrespetado, ofrezco mis excusas, por supuesto, he estado en todos los debates y siempre procuro no agredir la dignidad de nadie, pero quisiera decir con el máximo de respeto por los homosexuales en Colombia, que al paso que vamos, un hombre que le guste tener relaciones con un animal va a reclamar que se le reconozca porque hace parte de su libre desarrollo de la personalidad. A ese paso vamos. Ya inclusive en Colombia se dice, por ejemplo, en algunas culturas que eso es algo normal, ¿no? Mira, aquí en Estados Unidos me asombra, me he reunido con varias personas porque yo soy muy activo, muy inquieto, ustedes, sobra que yo lo comente, ustedes lo saben. Me reuní con una señora que nombró como heredera de todos sus bienes universales a su mascota.
Yo quería que ella me dijera en mi cara por qué, quería escucharla. Es que hemos llegado a estos niveles de que la dignidad de la persona se entiende es como lo que cada cual desea hacer. Entonces la Corte Constitucional es la gran garantista de unos derechos que realmente no son derechos. No podemos atropellar a la comunidad, a toda la mayoría, por el hecho de que una minoría no comprende, como la comunidad LGTBI, que los intereses, por ejemplo, de los niños están por sobre los intereses de las minorías como la comunidad LGTBI que quiere adoptar. Que el matrimonio entre un hombre y una mujer ya está definido, hay que respetarlo y no podemos atropellar porque tenemos el capricho de que los homosexuales se quieran casar, darles el matrimonio. Hay unos de, usted preguntaba una cosa, cuáles eran las diferencias y los alcances jurídicos entre la unión de dos hombres o dos mujeres y la unión de un hombre y una mujer. Yo creo que con que tengan salud, derecho a heredar la pensión, derecho a heredar el patrimonio a la muerte de la pareja es suficiente. Se preocupan por el estado civil. El estado civil es para el sexo masculino y femenino cuando dejan de ser solteros porque se han casado. No podemos borrar de la constitución política y del ordenamiento jurídico del país la condición sexual. Ustedes han querido que la Corte diga la condición homosexual no es razón para definir el matrimonio entre parejas homosexuales. La condición sexual no es razón para definir la adopción de niños. Quieren quitar la palabra moral para decir la moral nos estorba porque la moral dice que no podemos adoptar y la moral dice que no nos podemos casar, quitemos la moral. La Corte Constitucional le dice, hombre, ustedes pidieron una audiencia, se la damos. La Fundación Marido y Mujer le dice a los magistrados, ustedes, el magistrado Palacio tiene una niña que es hija de un sobrino suyo y usted quiere votar la sentencia para dársela a favor de dos lesbianas. Usted está impedido, él no se declara impedido. Le decimos a la Corte, usted está cometiendo prevaricato. Yo mismo los denuncié ante la Comisión de Acusaciones porque ustedes están cometiendo prevaricato, señores magistrados. Pero entonces la comunidad LGTBI pone unos abogados como el doctor Uprimi, el doctor Perfetti, el doctor Rincón, para que cojan la Constitución y la interpreten haciendo de ella una vergüenza pública para acomodarla a los intereses de la comunidad LGTBI. Y quienes se oponen como yo, enseguida somos homofóbicos, somos o hasta homosexuales reprimidos, o estamos utilizando la discriminación y con ese cuentico maquillan todo para decir que en Colombia hay que dar el matrimonio a los homosexuales y la adopción. Hay que dar la lucha por defender la familia. Me excuso si me extendí, por favor. Sí, qué pena, es que quiero darle paso porque ya estamos cortos de tiempo y quiero darle paso a una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales, a través del numeral matrimonio LGBTI para quienes quieran hacer llegar sus inquietudes. Nos preguntan Andrés Yepes, ¿por qué negarle el derecho fundamental a un menor a tener una familia que ya ha sido avalada por la Corte Constitucional? Bueno, pues le remito para que intervenga primero Luis Felipe Rodríguez, que contestarle al tuitero. Sigue siendo dominado. ¿Por qué se le niega el derecho? Porque es un país que sigue siendo dominado por la religión, por conceptos religiosos, aunque nuestra Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho, aunque la sentencia C577 del 2011 dice que las familias diversas existen, que están en Colombia, que estamos presentes en la sociedad, pues efectivamente lo que hace una fundación como Marido y Mujer, lo que hace la Procuraduría General de la Nación, lo que hace la Iglesia Católica es tratarnos como ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría. Es decir, tenemos los mismos deberes, pero no tenemos los mismos derechos, porque en ningún momento a mi apartamento ha llegado una citación o algún tipo de comunicado donde diga, como ustedes son homosexuales, entonces ustedes deben pagar menos impuestos, o entonces ustedes deben pagar, bueno, sí, en general como tener menos obligaciones para con el Estado. No, eso nunca ha llegado. Entonces sería muy interesante que el señor Javier también, así como va a denunciar a la Corte Constitucional, que también entonces trabajara. Si vamos a ser tratados como ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría, entonces que no tengamos los mismos deberes. Siempre vamos a decir, y aunque ahora no se apruebe el matrimonio igualitario, la lucha legal va a continuar. Vamos a trabajar por el matrimonio igualitario, vamos a trabajar por la adopción y vamos a seguir trabajando efectivamente para que se nos reconozcan y se nos garanticen nuestros derechos. Brevemente, Eliana, para una respuesta breve, por favor, para poder darle paso a otra pregunta. Eliana, ¿qué contestarle a Twitter? Pues no existen argumentos constitucionales válidos que permitan negarle la posibilidad a
los niños de acceder a una familia protegida constitucionalmente por la Corte en la sentencia 577 de 2011. Si uno revisa los argumentos que se formulan en contra del matrimonio igualitario, en contra de las familias diversas, uno advierte dos cosas. Uno, que la mayoría deriva de prejuicios y del desconocimiento sobre la existencia de estas familias, sobre la existencia de orientaciones sexuales no normativas. Y segundo, encuentra que la mayoría de los argumentos son argumentos discriminatorios que no se pueden admitir dentro de un Estado social de derecho y que la Corte ya los ha descartado. Entonces, si uno se para desde ahí, si uno se para desde cómo entendemos qué es una familia entendida como la unión de dos personas que deciden formar una comunidad de vida basada en el amor y en el apoyo mutuo, entiende que la discusión a través de argumentos cargados de prejuicio o argumentos totalmente discriminatorios no tienen cabida dentro de un ordenamiento jurídico constitucional. Bueno, vamos con otra pregunta para contestarle al doctor Lancheros. Dice, este es precisamente mi punto, con abogados como los de la Fundación Marido y Mujer, ¿con qué recursos se blindarían los derechos del LGBTI? Pregunta un tuitero. ¿Con qué recursos se blindarán los derechos de la población LGBTI? No sé si el doctor Lancheros si puede ayudarnos a contestarle la pregunta que nos llega. Nosotros lo que estamos viendo en este momento, todos los que nos acompañan, estamos asistiendo realmente aquí hacia un cambio de paradigma. Y eso no es fácil de aceptar para muchos. Por eso yo le planteaba esta discusión en términos de perspectiva temporal y es, bueno, ¿usted cree que en 50 años esta discusión se va a estar dando? Yo tengo la claridad de que no. Entonces es muy probable que durante todos estos años, unos 10, 15 años, por lo menos, exista todavía una resistencia muy importante hasta que el cambio cultural, digamos, permea a la sociedad colombiana. Yo quiero dejar claro una cosa, así como hay parejas de hombre y mujer que no son exitosas, es posible también que haya muchas parejas LGTBI que no lo sean, pero este solo hecho no deslegitima que digamos, la decisión adulta o madura, no solamente llevada, como decían ahora, por meras inclinaciones sexuales, sino una decisión de alguna manera consciente de querer conformar una familia. No siempre el hecho de quererla conformar y de estar claros en eso, pues llega a buen puerto. Entonces, evidentemente lo que vamos a ver es, de alguna manera, y la población LGTBI tiene completamente claro a qué me refiero, es un cierto bullying mediático a través de redes, mientras la situación se va cambiando. Colombia es una sociedad conservadora que vota por liberales, eso es una cosa rara. Y mientras el tema se va ajustando, seguramente vamos a presenciar que estos debates se van a repetir de tanto en tanto, hasta que algún día Colombia se pueda volver a centrar en las cosas que son un poquito más importantes. Yo creo que detrás de todo esto lo que importa, digamos, aparte de este cambio cultural, es que como vamos a llegar al tema de la adopción en algún momento, las autoridades colombianas puedan determinar si efectivamente, independientemente de la inclinación sexual de las parejas que quieren adoptar, estas parejas están en la disposición y en la madurez psicoafectiva de poder ofrecerle un hogar y un espacio afectivo a un menor. Yo realmente me resisto a pensar, Ángela, que sea preferible que una persona esté en uno de esos resguardos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los 18 años sin nadie que lo adopte, a que pueda tener la oportunidad de ser adoptado por una pareja homosexual. Yo no creo tampoco que a partir de que se permita la adopción de parejas del mismo sexo, todas las parejas del mismo sexo vayan a correr al ICBF a buscar un menor.
De hecho, hay muchas parejas heterosexuales que deciden libremente no tener hijos, y es válido, y está bien. Entonces, yo creo que en el fondo a lo que ellos, es decir, por lo que la población LGTBI está luchando es para ser tratados de la misma manera por la ley. Y, y esa no es una conquista fácil, como no fue fácil, y de hecho no lo es, Ángela, la lucha que hoy todavía hacen las mujeres por que se vean garantizados plenamente sus derechos, al igual que la ley le garantiza los derechos a los hombres. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta, esta vez el tuitero se la dirige a Javier Suárez. Queremos ponerla. Dice Nicolás Anín, Andrés Villamarín Rivera pregunta, ¿cuáles son los requisitos, según el señor Javier Suárez, para casarse y formar familia, y en qué se basa para afirmar lo que dice? Javier. La Asamblea Nacional Constituyente vio claramente que uno de los requisitos insuperables es el hecho de que debe ser un solo hombre y una sola mujer. Cuando hay más de un hombre, es decir, dos, más de una mujer, es decir, dos, el artículo 115 del Código Civil establece que estos matrimonios no tienen efectos civiles ni políticos, es decir, son inexistentes. Por esa razón, las tutelas que yo interpuse prosperaron. Y entre otras, cuando, por ejemplo, en el caso de la tutela que está siendo revisada en la Corte Constitucional, se pretendió obligar por vía del juez 11 civil municipal de Cali al notario para que casara a dos hombres en la ciudad de Cali, uno de los cuales está participando en este debate. Allí pues no se cumplían los requisitos del artículo 42 constitucional, un hombre y una mujer, y el artículo 113 del Código Civil, un hombre y una mujer. Entra a imponerse el artículo 115 que dice que no tiene efectos civiles ni políticos porque es inexistente este tipo de matrimonios. Pero además es importantísimo tener presente que es que por años han existido los homosexuales. Yo no estoy diciendo que aparecieron hasta ahora y me estoy escandalizando, no. Es que cuando uno estudia la historia de Roma, ya allí aparecen historias de actividades de personas de tendencia homosexual. Por más de 2000 años después de la era cristiana, que es el tema religioso al que se refirió Luis Felipe, ha existido homosexuales. De modo, doctor Lancheros, que el debate no se va a superar en 15 o 50 años, como usted dice. Este va a ser un debate continuo. Las sociedades van a estarse preguntando si los homosexuales son o no idóneos para casarse, si son o no idóneos para adoptar. Y en este momento lo hemos dicho, lo que siempre se ha dicho desde atrás, se los respetamos a ellos, pero no vemos que puedan aportar a la sociedad un núcleo familiar sencillamente porque no tienen las condiciones psicológicas, repito una vez más, médicas, las condiciones psicológicas de ser un hombre y una mujer para constituir un matrimonio. Y me parece muy grave de que se mire como algo muy pasajero, de pensar que es solamente hacia ellos que hay que definirles el matrimonio. Eso tiene implicaciones muy grandes. Habría que cambiar todos los paradigmas de educación en los colegios. Ya no se podría entonces decirle a un niño que tiene mamá y papá, sino que el niño habría que decirle que resultó con dos papás o dos mamás, no porque esa es la realidad de su naturaleza, sino porque la voluntad de 9 personas, que son los magistrados de la Corte Constitucional, se lo impusieron cuando la mayoría, por la vía democrática, los colombianos, si hiciéramos ya una consulta popular, diríamos no al matrimonio, no a la adopción, sí a un contrato civil en el que se puedan establecer unos reconocimientos de derechos civiles para estas personas de tendencia homosexual, que en todo caso no resultaría ser discriminatorio, porque es que han estructurado todo un lobby gay, lo han hecho aparecer este lobby gay ante el Congreso, ante la Corte. Aquí en Estados Unidos están en este momento en el debate de si la Corte Suprema de Justicia establece para todos los estados de los Estados Unidos el matrimonio para parejas homosexuales, porque es el argumento que es el doctor Lancheros. Como hay omisión legislativa, entonces otra corporación que no tiene constitucionalmente esa obligación se declara competente sobre la base de que es un derecho que está siendo vulnerado y se lo quiere otorgar a este grupo minoritario de personas de tendencia homosexual, con el perjuicio de afectar el tejido social que está construido sobre la base de un hombre y una mujer. Ninguno de los que estamos en este debate existiríamos si no hubiera intervenido un hombre y una mujer. Luego sí es importante y es clave
y cierro con esto mi respuesta, el tema sexual, de la identidad sexual, de la condición sexual. El hombre, hombre es, la mujer, mujer es. Todo lo demás son elementos que no corresponden a esa identidad y deben tener un efecto, una consecuencia, tanto en la estructura jurídica como en los demás estamentos integrales, como el religioso, el psicológico, el económico, el familiar, el social, el educativo, etcétera. Bueno, Javier, muchas gracias. Con esta ronda de preguntas acabamos de los tuiteros. Agradecemos su atención, les agradezco a todos por su participación. Las grandes conclusiones. Todavía no tenemos la última palabra y de hecho la sentencia de la Corte Constitucional tampoco, pues tendrá la última palabra en el tema. Como nos ha quedado claro, la comunidad del LGBTI continuará en la lucha por conseguir igualdad en derechos patrimoniales de carácter educativo y de salud y en todos para que puedan tener igualdad en condiciones frente a las parejas heterosexuales. Es el primer paso, sin embargo, hacia la adopción, como quedó planteado en el debate. Quiero agradecerles a todos su asistencia, a los participantes que por esta hora nos acompañaron. Eliana, muchísimas gracias. Si hay algo que quisieras agregar antes de despedirnos de nuestra audiencia. Sí, pues no, sería invitarlos a todos y todas a hacer seguimiento a la discusión que está actualmente en la Corte. La Corte Constitucional Colombiana se ha destacado por cumplir un papel histórico en la protección de poblaciones históricamente discriminadas. Entonces, esperamos que las próximas decisiones que se avecinan estén basadas en esas promesas de igualdad que hizo la Constitución de 1991 y que trabajemos por una sociedad más justa, más incluyente y más respetuosa de las identidades de género y orientaciones sexuales no normativas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a Luis Felipe también, que está pendiente de que se le resuelva la tutela y que tenga para él y para toda la comunidad una respuesta. Luis Felipe, muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todas las personas que estuvieron siguiendo el debate. Una recomendación al señor Javier Suárez, y es que lea un poco sobre orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que creo que en su discurso está aplicando muy mal el concepto. No estamos hablando de tendencia, esto no es una tendencia, esto es una orientación sexual. Entonces lo invito a leer un poco, decirle a las personas que nosotras y nosotros hacemos parte de la estructura social, cultural, productiva, profesional y laboral, que estamos presentes en la sociedad y que vamos a seguir trabajando arduamente a favor del reconocimiento, la garantía y el ejercicio pleno de nuestros derechos. Mil gracias. Muchas gracias. También al presidente de la Fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, que también ha dicho continuará su oposición frente a al hecho que no se permitan las uniones del mismo sexo. Javier, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y tres cosas puntuales. La primera es que la Fundación Marido y Mujer seguirá haciendo una férrea oposición categórica para que en el país las sociedades estén construidas sobre la base de un hombre y una mujer que son los que constituyen legalmente el matrimonio y tienen la idoneidad y la capacidad para adoptar niños. La segunda, decirle a Luis Felipe que yo no acepto el tema de la orientación, en tanto que eso sería reconocer una tercera identidad. Y nosotros solamente reconocemos que hay la identidad de un hombre y la identidad de una mujer, la identidad masculina y femenina. Precisamente por eso es que decimos que no estamos en condiciones de reconocer socialmente, ni ahora, ni después, ni nunca, que los homosexuales tengan una posibilidad de conformar la adopción de niños para un núcleo familiar, ni el matrimonio. Y la tercera, concluyo para cerrando este foro por el día de hoy, de que invito a la Corte Constitucional a corregir el error histórico del año 2011, de meterse en fueros que no son de su competencia, como son los del Congreso de la República, ni de darle órdenes al Congreso de la República. El artículo 114 dice que son poderes iguales y que son separados. La Corte le dio una orden al Congreso. En 2 años legisle, como si la Corte fuera superior al Congreso. Y no es así. La Corte Constitucional está llamada a corregir el error histórico de pretender destruir
el tejido social del país para reconocer en las minorías un supuesto matrimonio y una supuesta adopción que en verdad le corresponde es al hombre y a la mujer, que es la sociedad mayoritaria aquí, en cualquier parte del mundo, y por siempre la generación estará marcada por la presencia de la madre y el padre en el hogar. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Bueno, y para esto irnos finalmente del director de Derecho Justo, Juan Carlos Lanchero, doctor, qué pena. Y quisiéramos también, bueno, quedamos pendientes de la audiencia que anunció la Corte Constitucional frente al tema. Estamos pendientes qué puede pasar en esta audiencia. Doctor, gracias. Bueno, Ángela, de verdad, muchas gracias y muy complacido de poder participar en este debate. La cuestión acá pues es bien interesante porque en Colombia en general hoy es considerado como un Estado constitucional y eso supone que la Corte Constitucional fija y establece el alcance de la Constitución. Entonces, y eso también es un proceso irreversible, con lo cual pues estamos realmente hoy en la práctica, esté uno o no de acuerdo, en manos de la Corte Constitucional. Depende de la sensatez y de la manera como ella aborde el tema, pues el desarrollo, que este asunto tenga al final. Yo lo que creo es que la Corte Constitucional va a insistirle al Congreso que adopte una decisión y a lo mismo que hizo hace unos años, en el caso de que de que el Congreso de la República no lo asuma, seguramente dará la orden de que los notarios, en general, todas las autoridades reconozcan la igualdad de derechos de esta población. Es lo que creo que va a suceder, es posible que esté equivocado, pero tarde que temprano va a ocurrir, porque dudo mucho que el legislativo se dé la pela por un tema electoral de reconocer la igualdad por vía de ley. Y entonces estaríamos asistiendo nuevamente a todo un gran debate sobre la propia Corte Constitucional y como varias veces hemos conversado, Ángela, este asunto el problema de la Corte Constitucional no solamente la población LGTBI, sino una gran cantidad de derechos que ha promovido y ha protegido a lo largo y ancho del país, con lo cual pues es una pena que el Congreso de la República ponga en esa posición a la propia Corte Constitucional en una condición de debilidad institucional en la cual actualmente se encuentra. Entonces, agradezco realmente la invitación y creo que ha sido un debate constructivo y digamos, fundado en la tolerancia que todos debemos tener unos con otros. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a Google Plus por la compañía, gracias también, y muchísimas gracias a todos los que se quedaron a lo largo del debate. Quedamos pendientes y expectantes de la condición, de la decisión que tome la Corte Constitucional frente a las uniones entre parejas del mismo sexo. Muchas gracias a todos.